Buenas noches, estimados participantes de la unidad curricular Aranceles y Costo de Operaciones Aduaneras. Quien les saluda y le da la cordial bienvenida a este laxo académico 2025-2, su profesor Ramón Oscar Pérez, quien los va a acompañar durante estas 12 semanas de clase. Hoy, martes 6 de mayo del 2025, estamos en vivo en nuestro primer encuentro síncrono, cumpliendo con lo establecido en el cronograma de encuentro síncrono y en nuestro plan de evaluación. Vamos a abordar un poquito la agenda, que es la bienvenida al Laxo Académico 2025-2. Vamos a hablar un poquito sobre el plan de evaluación, sobre el cronograma de encuentro síncrono, hablar un poquito sobre la introducción de la unidad curricular y bueno, y unas recomendaciones finales. Estimados participantes, ya ustedes cuentan con el plan de evaluación que consta de 12 semanas de clase, plan de evaluación que consta de 4 actividades sumativas de 25% cada una, para ser entregada en la siguiente semana. Semana 4, semana 6, semana 8 y semana 10. Adicionalmente, en el plan de evaluación, contamos también con 4 encuentros síncronos, que es esa comunicación desde la virtualidad que tiene su facilitador o tutor influencer con cada uno de los estudiantes o participantes. Esto se lleva a cabo en la semana 1, semana 5, semana 7 y semana 9. Es decir, hoy estamos cumpliendo con la número 1, ¿ok? En el plan de evaluación están las fechas, ¿ok? Fechas en que ustedes deben entregar cada una de sus actividades. Fecha establecida que arropa cada una de las actividades sumativas con 6 días para su entrega, empezando un día lunes y cerrando un día sábado, ¿ok? Importante, estimados participantes, importante, planifíquense bien, organícense bien, investiguen bien, despierten esa capacidad investigativa que les permita orientarse en cada una de las actividades que ustedes vayan a desarrollar. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre la unidad curricular, pero es algo importante también que ustedes tienen que conocer, que ustedes tienen que saber. Y es cuando hablamos de aranceles y costos de operaciones aduaneras. ¿Qué será eso? Decimos, los aranceles y tasas aduaneras son impuestos que se aplican a los bienes que ingresan o salen de un país. Son esenciales para el comercio internacional y afectan directamente a la importación y exportación. Entonces, fíjense ustedes que los aranceles y costos de operaciones aduaneras está vinculado con ese proceso de importación y exportación que existe en cada una de las organizaciones cuando compramos materia prima o compramos un insumo o compramos un bien, o quizás podemos traer también unos especialistas por la parte de servicios. Y allí automáticamente sabemos, ¿ok? Conocemos
que están vinculados unos aranceles y una tasa que nosotros debemos cancelar y que esas tasas comúnmente se nos forma, o sea, vienen siendo parte del costo. ¿Ok? Entonces, una vez que nosotros tenemos claro cada uno de esta terminología o de estos términos, de estos conceptos, de esta definición, ya nosotros podemos conocer esos núcleos temáticos que abordan nuestra unidad curricular. ¿Cuáles son esos núcleos temáticos? Primero, clasificación arancelaria. Dos, impuestos de importación. Y tres, costo de la operación aduanera. Fíjense ustedes, estimados participantes, y allí es donde voy. Esta materia es bastante interesante porque esta materia va vinculado a la parte de costo. ¿Cuánto me cuesta a mí importar un bien? ¿Cuánto me cuesta a mí importar una materia prima? ¿Cuánto me cuesta a mí importar una propiedad, planta y equipo? ¿Ok? Que puede ser una maquinaria, puede ser un vehículo, pueden ser mobiliario, pueden ser herramientas. ¿Ok? Ahora, fíjense ustedes, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa si yo no doy cumplimiento a algo? Prácticamente no puedo nacionalizar el bien. Y si yo pagué para que me lo trajeran al puerto y en el puerto yo no he podido cumplir con una serie de operaciones más, de pagos más, de recaudos más, no puedo cumplir con el bien o no puedo tomar posesión de ese bien que yo simplemente estoy importando. Hay algo importante y que es muy vital, estimados participantes, y es lo siguiente. Cuando nosotros trabajamos con importaciones, ahí la tasa que nosotros debemos usar legalmente es la del BCB. Y sin embargo, así nos los establece y así se cumplen las aduanas. ¿Ok? Recordemos que cuando estamos con importaciones y exportaciones, sobre todo más importación, eh, hay una serie de recaudos que nosotros debemos cumplir. Hay una serie de pagos. Y por eso es que yo siempre lo digo y se lo confirmo a los estudiantes. Cuando nosotros hacemos una importación, no es únicamente lo que me cuesta a mí la mercancía. No, señores. Esa mercancía va acompañada con una serie de pagos adicionales que se convierten también en costo. Y después que yo cancelo hasta el último, hasta la última deuda o el último pago que me indica el agente aduanero, ¿verdad? Es que yo voy sumando y voy acumulando y después saco mi costo total. Y ahí es donde nosotros vemos lo que viene siendo los costos indirectos de fabricación. Importante, pero me suma para yo poder obtener mi costo total. Son operaciones de análisis, son operaciones que debo estar
revisando, velando para poder chequear. Igualito pasa con las exportaciones. Con las exportaciones es importante también. Y otra cosa, señores, y se lo digo por experiencia propia, cuando estamos en presencia de una importación y se presenta el pago que si del flete terrestre, que si el proveedor que hace la desinfección de, de los espacios donde está la mercancía, que si hay que pagar los impuestos, que son las tasas, que si hay que pagar, eh, ¿cómo se dice? Los servicios propios a nivel administrativo que hacen los agentes aduaneros y una serie de pagos más. También hay unos pagos municipales, que es cuando llega al puerto. ¿Eso es un pago o es un tributo municipal? Pero también tenemos los nacionales, cuando hay importaciones que se tiene que calcular IVA y realmente no se hace. Por eso es que cuando estamos en presencia de una importación, es importante velar y cumplir rápido para yo poder garantizar en tener ese bien o esa materia prima o ese vehículo ya como mi propiedad. ¿Ok? Bueno, vemos que está conectada Diana López. Diana, bienvenida a esta unidad curricular, bienvenida a este laxo académico. Te cedo un momento la palabra por si tienes alguna duda, alguna inquietud, antes de cerrar y finalizar este primer encuentro síncrono. Buenas noches, profe. Buenas noches. Bueno, no tengo ninguna duda, solo que estoy muy interesada en esta unidad curricular porque con lo que respecta a impuestos y costos, yo siempre he estado muy interesada. Entonces estoy emocionada por lo que vamos a ver en este trimestre. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí, es una materia bastante interesante. Es una materia que de verdad me alegra que forme parte de el pensu de estudio. Yo cuando estudié, porque yo fui egresado también de la Universidad Bicentenaria, tanto pregrado como posgrado, vi una materia exclusiva que es aduanas. De hecho, la daba y creo que todavía la da la doctora Milagro Valle. Sí, sí, sí. Excelente. Y bueno, también tuve excelentes docentes en la parte de costo. Y esta unidad curricular es un blend, ¿sabes? Una mezclita de contabilidad, es una mezclita de aduana, es una mezclita de costo y es bastante interesante porque ahorita muchas empresas hacen importaciones, ¿sabes? Y es ese proceso de conocer, de ver qué papeleo pide, cómo se calcula. Tenemos la DUA, que la DUA es como que la partida de Ujú, nacimiento de esa ujú, importación que yo estoy trayendo. A veces uno dice, bueno, pero no me cuadra, pero ¿por qué no me cuadra? ¿Qué tasa está tomando? Y entonces lo importante es que la parte de los impuestos, o sea, los tributos que se pagan a nivel con el CENIA más el costo de la mercancía, es tasa BCB. Los otros costos sí varían. ¿Por qué? Porque varían en el momento de que el proveedor me facture a mí ese servicio. Entonces allí es donde va vinculada la tasa BCB, pero del día de la facturación. Entonces es algo bastante interesante porque después de cada uno de esos pagos que tú realizas, que son diferentes conceptos, obtienes al final lo que es el costo de esa mercancía. Porque a veces la gente no sabe, la gente dice, ¿cuánto me está costando
comprar una materia prima. Entonces dice, ah, bueno, con el seguro y eso te sale a 1,5, pero resulta ser que no es 1,5. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo no estoy considerando esos otros costos indirectos que forman parte del costo. Entonces de repente te dice, mira, no te está saliendo en 1,5, te está saliendo en 2,3. Entonces, ¿cómo que 2,3? Le digo, sí, porque ¿dónde están los otros costos indirectos que están asociados a la importación? Ay, wow, de verdad que, oye, sí, tienes razón, no sabía. Entonces es bastante interesante. Y otra cosa también que yo siempre le digo a mis participantes, a mis estudiantes, es que cada empresa es un mundo, ¿sabes? Y cada proceso se maneja diferente, aunque el proceso de importación y exportación es el mismo. Lo único es que cada organización quizás tenga su formato, tenga su metodología, pero todo se debe cerrar. Y los procesos de importación se tiene que pasar un cierre definitivo que me permita a mí validar para yo poder luego darle un ingreso al inventario tal cual como está establecida en las normas internacionales de contabilidad y tal cual como está también en las normativas por parte del CENIA. ¿Por qué? Porque cuando hay fiscalizaciones por parte del CENIA y hay procesos productivos que de repente yo necesito una importación por una materia prima y eso es lo primero que el CENIA pide y empieza a validar para ver si estás o no conforme a los lineamientos y principios legales y tributarios que regulan aquí en Venezuela la materia de importación y exportación. Entonces, bueno, Diana, de verdad que me contenta mucho. Es una materia muy bonita, es una materia de análisis también. O sea, no es nada más hacerlo por hacerlo, sino analizar un poco qué me estoy consiguiendo. Como yo siempre lo digo, estoy completamente a la orden, recordando que cualquier pregunta, duda o inquietud tienen que hacerla por el foro de duda, no por la mensajería privada. ¿Por qué? Porque quizás la duda que tenga una persona puede ser la duda que tengan más personas. Entonces, bueno, mediante el foro de duda, uno aclara de manera general y todos los participantes pueden verlo. Y de repente, wow, esta era una duda que yo tenía, mira, y el profesor se la está aclarando por lo menos a Diana o a María o a Petra, ¿ves? Entonces, bueno, ese es lo importante. Y bueno, de verdad que muchísimas gracias por el tiempo que tuviste para conectarte, que ahí es importante, porque aquí en estos encuentros síncronos, siempre la participación es muy baja. Y a veces me ha tocado encuentros síncronos donde no hay ningún participante. Y yo digo, tan importante que es, porque de repente puedo aclarar dudas o de repente puedo conocer un poco más de la unidad curricular que yo estoy cursando. Entonces, bueno, de verdad que muchísimas gracias, éxito y bueno, estamos completamente a la orden, tanto tú como el resto de los participantes, a que cualquier duda, simplemente ustedes por el foro de duda manifiestan su inquietud, su duda y bueno, en el momento que yo me conecte, yo les estaré dando respuesta. De acuerdo. Muchas gracias, profe. Bueno, ya para finalizar, bueno, voy a dejar este pensamiento como cierre, donde dice que el conocimiento es el tesoro que nadie puede robar. Vamos por un trimestre exitoso, recordando que el éxito va a depender de cada uno de ustedes. ¿Cómo? Con la entrega a tiempo de sus actividades sumativas o sus tareas, con la responsabilidad, con la puntualidad y con la anticipación en hacer las cosas bien. Entonces, bueno, no me queda más que desearle el mayor de los éxitos. Este honor para mí tener un nuevo grupo en este laxo académico 2025-2, que sé que va a ser exitoso como siempre han sido los anteriores. Y bueno, como digo yo siempre, de la mano de Dios. Entonces, bueno, que tengan todos una feliz noche, un abrazo en la distancia y bueno, los espero para dentro de 4 semanas, Dios por delante, para nuestro siguiente encuentro síncrono, que sería el número 2. De acuerdo. Muchas gracias, profe. Buenas noches.
Buenas noches.